acerca del alma, ¿verdad? Y el tema de hoy es el peligro de ser almático. El peligro de ser almático. Nos vamos a deleitar. Hoy hay un banquete a la mesa. Y debemos aprender a manejar nuestras emociones. Hace un tiempo enseñaba de las emociones malsanas. Nosotros podemos sentirnos tristes, podemos alegrarnos, podemos molestarnos, pero no nos podemos quedar estacionados en esa emoción. Nosotros podemos sentir la euforia, la alegría, la nostalgia, pero el problema está en quedarnos estacionados, en quedarnos por mucho tiempo en las emociones, porque allí se convertirían en emociones malsanas. Es decir, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, pero no puede ser que te la pases todo el tiempo llorando. Incluso cuando hay una pérdida de un familiar, hay tiempo para el duelo, pero no te puedes quedar toda la vida haciéndole duelo a esa persona que ya falleció. ¿Por qué? Porque hay una vida que continuar. Entonces debemos aprender a manejar nuestras emociones, porque cuando nosotros aprendemos a silenciar las emociones, estamos cuidándonos de ser almáticos. Entonces cuando yo aprendo a tener a raya mis emociones, yo estoy avanzando en dejar de ser almático. Entonces, es importante controlar las emociones. Las emociones no nos podemos quedar tanto tiempo estacionados con ellas. Ayer aprendíamos que así como el agua corre, el viento corre, así también corre el afán, ¿verdad? Y el afán es una de las cosas que perjudica nuestras emociones, porque cuando estamos afanados, o hay gente que es explosiva, o hay gente que es nostálgica, o hay gente que es depresiva, ¿me entiendes? Entonces es importante que nosotros tengamos que cuidar nuestras emociones. ¿Cuáles hay que cuidar? Con mayor énfasis las negativas. Las emociones negativas hay que tener mucho cuidado con ellas porque pueden afectar nuestro ser. Las emociones positivas nosotros tenemos que también saberlas manejar, pero con las que tenemos que tener cuidado son con las emociones negativas, porque las emociones negativas siempre van a buscar un desequilibrio en nuestras emociones y terminaremos siendo personas almáticas, es decir, en una montaña rusa. Hoy estamos bien, mañana no tan bien. Hoy queremos predicarle a todos, mañana no queremos predicarle a nadie. Entonces, hoy queremos hacer de todos y ser efectivo en todo, y mañana queremos quedarnos todo el día en la cama, o todo el día llorando, o todo el día en tristeza, porque alguna cosa no salió como esperábamos. Entonces, no permitamos que nos consuman las emociones negativas. No permitamos que nos consuman las emociones negativas. ¿Qué debemos hacer? Aprender a confiar en el Señor. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, para los que quieran anotar: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Porque muchas veces el entendimiento humano va a ir en contra de la voluntad de Dios. Y el entendimiento tiene algo que se llama el razonamiento. Nosotros como humanos razonamos a nuestra conveniencia, mientras que la voluntad de Dios se ajusta a la conveniencia tuya, la de Dios para ti. Repito, nosotros muchas veces nos ajustamos ajustamos el razonamiento a nuestra conveniencia, mientras que Dios no trabaja con el razonamiento. ¿Por qué? Porque Él siempre trabaja con su voluntad absoluta, y siempre la voluntad de Dios nos va a beneficiar a nosotros. Va a ser para agradarle a Él, pero nos va a beneficiar a nosotros. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Entonces, hoy estaremos hablando y quizás desarrollando un poquito más el peligro de ser almático. Y vamos a conocer 3 personajes que no pudieron y no supieron manejar sus emociones. Amén. Vamos al libro de Números, capítulo 20. Y el primer personaje es Moisés. Moisés, en el capítulo 20 de Números, versículo 1 hasta el 13,
Números 20, versículo 1 hasta el 13. Vamos a ver cuál fue la emoción o las emociones negativas o malsanas que Moisés no supo manejar. Para que usted y yo nos identifiquemos y podamos estar precavidos, podamos trabajar con esas emociones para no ser almáticos. Necesitamos, el año pasado también hablamos de esta área porque es necesaria. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación venían de Egipto, al desierto. ¿A dónde? Al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, en Cades, y allí murió María, la hermana de Moisés, y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Entonces lo primero que vemos es que hay una ausencia de algo. Y esa ausencia de algo termina desatando un problema. Y mire cuál fue el problema que se desató. Empezaron a hablar mal. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? ¿No es este lugar de sementera? Era seco, era árido, y de higueras y de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. No había agua. Hermano, había una necesidad. Vamos a poner un ejemplo y para que nos identifiquemos más. Póngale que no sea el agua que te esté faltando, pero comienza a faltar la comida en tu casa. Se desata la Tercera Guerra Mundial. Porque hay gente que tiene estabilidad emocional hasta que le falta algo en su casa. Hay gente que tiene estabilidad emocional porque tiene platica guardada. Y cuando no tengas dinero, vas a estar estable emocional. Hay gente que está estable emocionalmente porque está sano. Y cuando estés enfermo, y cuando tengas que pasar una virosis. Entonces, nuestra estabilidad emocional, nuestra salud emocional, no debe depender si yo tengo o no tengo. Porque mientras yo tenga a Dios, yo debo confiar. Acuérdese lo que dice Proverbio. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes, que no sea un bastón para ti. ¿Qué? Tu conocimiento, tu entendimiento, tu razonamiento, tu posición. Yo pienso que, yo creo que, no es correcto. Entonces, cuando vino una escasez en el pueblo de Israel, ¿qué fue lo más fácil? Atacar a Moisés. Entonces, cuando hay una escasez en tus casas, es más fácil atacar al Señor, quejarte con Dios. Es más fácil buscar un tercero o un segundo responsable. Y que consiguieron a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés lo sacó. Y hay gente que dice que es que desde que empecé a seguir a Cristo, desde que empecé a decir que voy a hacer las cosas bien, todo me empieza a ir mal. Se me dañó la nevera, se me dañó esto, ya tengo pocas cosas. Hermano, el diablo es astuto y sabe ponerle argumento en la mente, en la cabeza a los cristianos. Satanás no está interesado en el que ya se perdió. Satanás está interesado en los que tienen promesa, en los que tienen propósito para confundirlos, para engañarlos, para seducirlos y que hablen mal en contra del Señor. Entonces este pueblo que vio el mar abrirse, que vio las 10 plagas en Egipto y que vio varias cosas en el desierto, aún era malagradecido. Y como dice mi mamá, de malagradecido está lleno el mundo. Tristemente, muchas veces vemos a Dios obrar en muchas áreas de nuestra vida y porque en una hay escasez o las cosas no funcionan bien, nos volvemos contra Dios, dejamos de orar, dejamos de buscar, de tener comunión con Él, dejamos la intimidad con Él, como que si Él fuera el responsable. Amén, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón
de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, miren esto, toma tu vara, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de todos ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oí ahora, rebelde. Pregunto, ¿Dios lo mandó a hablar con el pueblo? No. Y creemos que el problema radica en que golpeó a la peña, pero su primer error fue el mismo que tuvo Eva, una conversación con las personas incorrectas. Dios no lo mandó a que hablara al pueblo. Él le dijo, cuando la congregación esté frente a la roca, solamente háblale, no al pueblo, a la roca. ¿Y él qué hizo? Le habló al pueblo. No, a la gente que no entiende la voluntad de Dios, tú no le puedes hablar porque no te va a entender. Más bien te van a incitar a que tú caigas. Y por hablarle al pueblo, mire lo que pasó cuando Dios no le mandó. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Dios no te mandó, Moisés, a golpear la peña. Dios te mandó a hablarle a la peña. Pero tú viniste e invertiste las cosas. Y así nos comportamos nosotros por la ira. Por la ira que tenía él, por la molestia que tenía él, no oyó la instrucción correcta de Dios y se puso a hablarle al pueblo cuando no debía. Esa gente, mire cómo hablaban. Deje de estar convenciendo a la gente que no va a ser nunca convencida con tu testimonio. Deja de tener conversaciones con gente que tú no vas a convencer, pero que quizás ellos sí te van a convencer a ti y te van a desviar. Mire lo que esta gente por estar hablando con lo que Dios no le mandó a hablar, por tener conversaciones con gente que no tenía que tener. Mire, y usted sabe el resultado. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces de paso. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, a los dos, porque los dos estaban cuando Dios dio la orden. Los dos escucharon. Por cuanto no creísteis en mí, se deleita más Jehová en los holocaustos y en los sacrificios. No, Jehová se deleita en la obediencia y en que prestemos atención, dice el primer libro de Samuel. Y allí radica el gran problema de ser almático, porque las instrucciones, las palabras, ya Dios te las dijo. Lo que pasa es que la rebeldía, la ira, el enojo, el pleito y la contienda no te hacen obedecer a Dios y mucho menos prestarle atención. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Pero Dios quiere hijos que dejen de ser almáticos. Dios quiere gente que deje de ser más buena que Él. Porque tenemos un concepto de nos creemos más buenos que Dios. Y andamos hablando con Raimundo y usted sabe, y todo el mundo. Porque nosotros somos buenos. Si Dios te cerró esa puerta, si Dios te dijo, ¿por qué sigues hablando? Dios te dio una instrucción, presta atención y haz caso. Dijo el Señor, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que he dicho. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel
con Jehová y él se santificó con ellos. Usted sabe por la palabra que ellos no entraron. Ni Moisés ni Aarón. Es más, ni Aarón. A la final Dios nos entiende porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Entendía que no fue fácil para Moisés tener que aguantar a esa gente quejándose todo el tiempo, hablando todo el tiempo, criticándolo todo el tiempo. Pero eso no te justifica a ti y a mí, porque tú no eres Moisés, yo tampoco. Ni tú has libertado a ningún pueblo, ni yo tampoco. Tú no has tenido que enfrentar a ningún faraón y yo tampoco. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a veces leemos la Biblia y queremos aplicarla completamente. Pero tú y yo no hemos libertado una nación. No nos hemos tenido que enfrentar con ningún presidente. Esto aplica a la gente que de verdad, como los otros hombres evangelistas, hermanos, que le cortaron la cabeza, que tuvieron que esconderse por predicar el evangelio, que tuvieron que poner su vida a cambio, como Pablo, por el evangelio. Pero tú y yo estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y lo que tenemos que aprender es que muchas veces por ser almáticos nos perdemos la bendición como se la perdió Moisés. Porque sí es verdad, Moisés por la ira, por el enojo, no prestó atención. No hizo como Dios le mandó. Deja de ser una persona almática, que cuando todo comienza a ir mal, cuando empiezas a ver que el ambiente se pone pesado, caes en ira, te molestas. Hermano, necesitamos aprender a controlar nuestras emociones. Necesitamos entender que esta generación que le está sirviendo a Cristo en este tiempo tiene que prepararse para las presiones. Las presiones. Está bien, no vivimos en un país como China, donde la presión es que si te ven con una Biblia, que si escuchan hablar del Evangelio, te matan. Las presiones que vivimos nosotros son relativamente ligeras. Porque las presiones que vivimos nosotros son: no tengo plata, no tengo comida, no tengo vestido. Esas son las presiones. Pero ¿quién le puso precio a tu cabeza por estar predicando el evangelio? Vaya a Nigeria, vaya a África. Allá sí le ponen precio a la cabeza de los evangelistas, de los misioneros. Pero ¿cuál es la aflicción hoy en día tuya y mía? No tengo para los zapatos, no tengo para la comida, no tengo para... Ligera en comparación a estos grandes hombres. Que si Moisés no se ponía, acuérdese que hasta una vez quisieron apedrearlo. Jesús, apedrearlo. Entonces, nosotros hoy en día vivimos un evangelio todavía donde podemos predicarlo. Y lo podemos predicar con el ejemplo. Entonces, si nuestra vida va a ser un ejemplo del evangelio, por lo mínimo, dejemos de ser almáticos. ¿No cree usted? Si con mi vida yo voy a ser un ejemplo del evangelio, no puedo ser almático. Debo aprender a no dejarme llevar por la presión. Y hay gente que la presión, hermano, los pone a reventar y ¡pum! De pronto dijeron 3 y 4 groserías. Ay, no, porque... No. Tú eres responsable de lo que acabas de decir. Es que me incitaste... No. Tú eres responsable de lo que dijiste. Amén. Y que la ira lo llevó a golpear. Y muchas veces la ira, el enojo, la molestia, nos lleva a golpear a nuestros hijos, a golpear con las palabras, a ofender. Porque sí, no hay violencia física, pero hay violencia verbal. Hasta con la cara, las expresiones golpean. ¿Por qué? Por la ira contenida. Dios no te dijo golpea la piedra. Dios te dijo háblale a la piedra. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho haz esto y tú terminas haciendo lo otro? Porque Dios te ha dicho esto, organízate, ordena tu casa, ordena tu finanza,
Haz esto, haz aquello. No lo hiciste. Te agarró enero. Te agarró enero. Llegó enero. No te supiste administrar. Pero Dios te estaba hablando. Iglesia, necesitamos aprender que no podemos dejarnos llevar por la ira. Uno de los mayores peligros es la ira, es la rabia. Porque no tenemos esto, porque no tenemos aquello. No. Ayer yo te hablaba del afán, pero la ira es peligrosa. Porque hay padres que han acabado con su familia. ¿Por qué? Porque no tengo para esto y prefiero matarlos. Hay gente que se ha tirado de puentes al metro porque no tienen esto, no tienen aquello. Y les da una rabia como comprimida de no poder suplir lo que tiene. Aprenda a confiar a Jehová. Aprenda a confiar en Jehová. Aprenda. Cuando tú aprendes a confiar en Jehová, mire hermano, usted dice, sí, yo estoy pasando por esto, no lo voy a ignorar. Pero el Señor me dice que confíe en Él. Y que no me apoye en mi entendimiento. Que confíe en Jehová. Esto va a pasar. Va a venir en otros tiempos, mejores tiempos. Esto va a pasar. Amén. Mire hermano, ¿y qué le costó? No pudo ver la tierra prometida. Y a veces por dejarnos llevar por la ira, por el enojo, terminamos perdiendo lo que Dios nos entregó. Terminamos perdiendo las bendiciones de Dios. El problema de la ira. Y mire cómo se llamaba este lugar. Esta era una tierra que se llamaba Meriba, que significa discusión. ¿Cómo te comportas tú cuando hay una discusión? ¿Será que golpeas y dejas que la ira se apodere de ti? ¿Qué haces tú cuando hay una discusión? Porque dice la palabra que la palabra amable aplaca la ira. Que seamos tardos para enojarnos, dice Proverbio. A ver, mire hermano, dígale al Señor que lo ponga sordo. Que lo ponga sordo cuando hayan discusiones para que usted no siga. Porque no crea usted que siguiendo la conversación, gritando más, usted es el que más es más fuerte. No es más fuerte el que más grita, ni el que más golpea, ni el que más se molesta, ni el que más se amarga. No, ese es un débil emocional. El que más golpea, el que más ofende, el que más se amarga, es un débil emocional. Es un débil emocional. Pídale al Señor. Hermano, yo le aconsejo, porque es que van a venir. En el mundo tendremos aflicciones, pero confía. Hermano, póngase a adorar a Dios. Ponga usted mismo el poder que tiene en sus palabras. Yo estoy diciendo desde que antes que terminara el año, el 2024 será mejor. Y a todo el que le dio el feliz año le decía, 2024 será mejor. Será mejor. Yo lo estoy declarando desde antes que terminara el año. Declárelo. Enero será mejor. Marzo será mejor. Este año es mejor. Y sabe que nosotros le hemos puesto a este año el año del orden. El año del orden, donde Dios va a traer orden en todas las áreas. Y creo que estamos comenzando con buen pie, metiéndonos con el alma, disciplinando el alma, conociendo el alma, para saber qué hacer. Entonces, tenga cuidado con las discusiones, evítelas en cuanto usted pueda. Yo no le estoy diciendo que deje que se llene la copa. No. Evite las conversaciones. ¿Cómo yo la puedo evitar? Córtela de raíz. Porque si eso va a llevar a que eso sea más grande, yo lo corto de una vez. Si usted está inconforme con algo, de una vez, arregle cuenta con Dios. Señor, yo estoy molesta con él. Señor, yo esto. Si es con una persona, de una vez. De una vez. ¿Por qué? Porque mientras más alargamos los problemas y las dificultades, cuando ya lo quieras buscar mejorar o remediar,
ya no va a ser chiquito, va a ser grande. Va a ser muy grande. Amén. Entonces, cuídate en las discusiones. Cuídate. No caigas en pleito. No sigas, no traigas división ni a tu casa, ni a tu familia, ni a tu vida espiritual. No le abras la puerta al pleito. No le abras la puerta a la división, que lo que busca es destruir tu casa. Y hablo de casa en el sentido espiritual. El diablo lo que quiere es venir a robar la calma y la paz que Dios te puede dar. Y lo hace a través de la ira. Vamos a conocer al segundo personaje. El primero fue Moisés, quien no controló las emociones de la ira. Terminó golpeando la peña y a su vez por causa de una discusión. Elías, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acá dio a conocer a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Mire este personaje. Había ganado muchas batallas. Elías había matado a todos los profetas. Mató a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Mató 850. Ese que mató 850 había acabado con todos esos idólatras. Viene esto y pasa. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, un mensaje de texto. Un mensajero, actualicémoslo, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. ¿Sabe cuál es el problema de Elías? Cobardía. La cobardía. Un hombre que había librado grandes batallas cayó en la trampa de Satanás, en la conchita de mango, en la trampa de Jezabel. Un mensaje de amenaza, pero una amenaza sin sentido. Porque si yo confío en Jehová y me libró de 850 baales, no me va a librar de una bruja. Entonces a veces nos olvidamos de las muchas batallas que ya hemos librado de la mano con Dios y creemos que este personaje, este gigante, no lo vamos a poder destruir. Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué le pasó a Elías? La cobardía. Y el Señor nos dice en su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué pasa muchas veces cuando somos almáticos? No tenemos dominio propio. Y dejamos que cualquier habladuría, que cualquier opinión y que cualquier murmuración de otra persona nos haga caer, nos debilite la fe. ¿Dónde quedó la confianza y la fe de Elías cuando vino este mensaje? Muchas veces nos hemos visto a Dios sanándonos en todas las áreas, pero llega un diagnóstico y nos queremos morir. Satanás, mire, en una oportunidad yo escuché este testimonio y era que había habido una confusión y el diagnóstico era, se habían equivocado. Y esa persona terminó creyendo ese diagnóstico y murió creyendo ese diagnóstico. La mente lo mató porque pensaba que eso era lo que tenía y había sido un error del hospital. Cuando yo estaba hospitalizada allá arriba, en la Aurora,
Cuando ya a mí me dan de alta y el pastor va a buscar la historia clínica, hermano, la historia clínica era de un muerto prácticamente, que habían que operarme, ¿qué era? Ah, sí, sí. O sea, desahuciada. La cabeza que no sé qué. Y tenía mi nombre, pero el diagnóstico, o sea que me estaban mandando a una operación de la cabeza porque yo estaba muriéndome. Y yo, Dios santo, bueno, mal que él la miró y volvió y le dijo, no, esto no es así. Y ahí se dieron cuenta que me habían puesto a mí, no a más nadie, a mí, el diagnóstico de otra persona. Entonces, si yo me vengo a la casa, póngale que, mire, pero qué cosa tan tremenda, Satanás es astuto. Imagínense que hubiese ido yo al hospital por un dolor de cabeza y me hubiera conseguido con esa historia clínica. Yo no. Yo lo reprendo de una vez. Hermano, cuando yo me hice mi tratamiento por la bacteria que yo tenía, yo me la hice con tanta fe y creyendo en mi Dios de milagro. Cuando fuimos a hacer, la prueba, yo tenía mucha fe y yo sé que yo estoy sana. Yo me siento sana, yo estoy sana, yo creo que yo estoy sana. Y cuando la doctora le da al pastor los resultados, le dice que salió todo bien. Y él venía con una sonrisa. Ya yo estaba confiada de que eso ya estaba hecho. Ayer yo veía una campaña evangelística en YouTube. Y el predicador estaba echando agua porque no alcanzaba todos para ponerle las manos. Y él echaba agua. Y de pronto suben los testimonios. Y una de las niñitas que yo la vi, yo le dije, mira, tanta fe tiene esa niña. Cuando echó el agua ella hacía así, que ella creía, tenía fe. Y cuando ella subió arriba, la mamá le dice, para que ore por ella. Y ella misma le dijo al predicador, no, ya tú me echaste agua. Yo estoy sana. Tenemos que tener esa fe. Pero cuando vienen los diagnósticos, cuando viene la escasez, cuando viene el no hay, el no tengo, muchas veces vamos a chillar. Si va a chillar, hágalo bien. Pastora, ¿cómo se hace bien? Doble rodilla y llórele al Señor. Si va a chillar, hágalo bien. Si lo va a hacer. Vaya y chíllele allá a la presencia del Señor, enfrente del altar. Porque hace rato que esa alfombra no se llena ni de moco, ni de lágrimas. Hace mucho rato. Nadie te tiene que decir pase al altar. Porque nadie invitó a aquella mujer en la casa de Simón, el fariseo. Ella llegó con su frasco de alabastro y allí lloró en los pies del Señor. Pero te tienen que hacer el llamado para que tú vayas a la presencia. Te tiene que estar pasando una cosa muy grande para que tú dobles rodilla en tu cuarto, en tu casa. No esperes eso. No esperes eso. ¿Sabe algo? Elías estaba acostumbrado a los triunfos, a las grandes victorias. Y cuando se le presentó la primera dificultad, huyó al desierto, a encuevarse. Dejó al criado, lo hizo solo, se fue a ocultarse de la presencia de Dios. Porque él dice que salvando su vida, viéndose en peligro, el versículo 3, viéndose en peligro, él se vio en peligro, pero se le había olvidado el Jehová que lo estaba apoyando y que iba delante de él. Y muchas veces hemos sido grandes ganadores, siempre nos ha ido bien, nos creemos que somos los más buenos del mundo. Y cuando nos pasa algo que no es para destruirte, es para fortalecerte, es algo para que tú crezcas, en vez de pararte en la brecha, de ponerte como un soldado de guerra, sales corriendo, te aíslas, te deprimes y te vas a la soledad. Pastor, usted sí es cruel. No, a mí el Señor me quitó lo almático. Y si me lo quitó a mí, que era una chillona, así, mire, inestable emocional, Dios también lo puede hacer con usted. Es más, yo lo reclamo en el nombre de Jesús para usted. Yo lo declaro para usted. Porque si usted es hijo espiritual de esta casa, usted va a recibir esa bendición también.
Porque no es posible que el diablo está jugando marioneta con los cristianos, porque no aprenden a ser estables emocionales, sino que todavía no están estables en su salud emocional. Todavía hay adultos comportándose como bebés malcriados porque Dios no le da las cosas que quiere. Todavía estamos viviendo cristianos dentro de la iglesia que aman a Dios, aplauden, levantan las manos y glorifican a Dios y tienen buena cara delante de Dios solo cuando les da la bendición. Santo. Y así era Israel. Así era Israel. Y no podemos ser así. Casa de Fe no puede ser así. Tú y yo no nos podemos conformar con seguir patrones de generaciones. Rompa con esa maldición. La depresión no se puede quedar estacionada en tu casa. No, ni en ti, ni en ninguno de los tuyos. Rompe con esa maldición. La ansiedad, la angustia, el estrés, la preocupación, el afán, no se puede quedar en tu casa. En tu casa no hay cobardes. En tu casa hay valientes guerreros que se paran en la brecha a pelear la buena batalla de la fe. Porque esto es fe. Amén. Hermano, usted tiene el poder en su boca. Declárelo. Bendiga a Jehová. Declárelo. Mañana va a ser mejor. Si hoy no estuvo bien, mañana será mejor. Este mes vamos a lograr todo lo que nos hemos propuesto. Hermano, edúquese. Cambie ese lenguaje depresivo, cambie ese lenguaje negativo, cambie ese lenguaje de problema. Haga lo que esté a su alcance hacer y deje a Dios hacer su parte. Yo todos los días me levanto cuando yo digo, yo tengo que hacer esto, y hacer diligencia porque hay que hacer esto y esto. Hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, no me puedo quedar estancado. No nos vamos a seguir quedando siendo los mismos. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer todos los días. Y del tercer personaje. La cobardía de Elías lo llevó a esconderse, al punto que se sintió harto por lo que estaba haciendo. Y termino con el tercer personaje, Pedro. Pedrito. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Yo no sé, pero todos estos personajes que están en la Biblia, le voy a decir algo que a mí el Señor me dijo. Cuando tú veas a Moisés, ahí tú estás viendo a Darbelín. Cuando tú veas a Elías, tú no estás viendo a Elías, estás viendo a Darbelín. Y ahora tú no vas a ver a Pedrito, tú vas a ver a Darbelín. Porque si el Señor pudiera cambiar la misma historia y pusiera tu nombre, porque todos hemos pasado por cosas como la que pasó Moisés. Y salimos rápido con el cuchillo, ¿verdad? A darle a Moisés, a darle a Elías. Y si tuviera tu nombre, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Vamos a entender lo almático en esta área de Pedrito. Pedro era muy buen discípulo. Muy buen discípulo. Pero no escuchaba bien. Y el gran problema de Moisés, de Elías, de Pedrito y de Darbelín es que no prestamos atención. Diga su nombre. Y de fulano. No prestamos atención. ¿Sabe por qué? Porque nos distraemos fácilmente con cualquier cosita. Pasa la mosca. Ay, la mosca. ¿Estoy conectado? Sí. Mire, a mí no me eche cuento. Conectados y haciendo otras cositas por el teléfono. Pedrito, en el capítulo 14, versículo 31, dice la palabra. Entonces, vamos a leer desde el 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dando voces dijo, Señor, sálvame.
Entonces, ¿qué le pasó a Pedrito? Se distrajo. Pasó la mosca, la mosca la estaba el viento contrario y se distrajo. Y si usted mira esto en un plano laboral, hay empresas donde el trabajo que se hace es tan peligroso y tan delicado que mínima distracción le cuesta la vida a alguien. Si son máquinas donde usted tiene que meter la mano y usted se distrae, hermano, puede que pierda un dedo. Y eso por lo mínimo. Cuando el pastor trabajaba en la empresa, yo siempre oraba por él, porque siempre, todas las semanas llegaba con un cuento nuevo. No, que la máquina le agarró el guante a alguien, que la máquina le peló el dedo a alguien, que la máquina le arrancó el dedo a alguien. Cuando él estaba trabajando, yo no le enviaba, no lo fastidiaba, no le enviaba nada. Y así en mi casa estuviera pasando lo que fuera, yo no le enviaba, porque yo no quería que una distracción de un mensaje lo sacara a él de la concentración de su trabajo y terminara yo perjudicándolo a él. Y así es en el plano espiritual. Quien te ama no te distrae, porque sabe que tú estás en la obra del Señor. Quien te ama te anima, te proyecta, se goza contigo. No dice, ay, ¿y dónde es que está tu proveedor? Jehová no es tu proveedor, pero yo no estoy viendo nada. No busca tu debilidad para sacarte del propósito. No te ataca, sino que te dice, Jehová habló, Jehová lo va a hacer. Si el Señor te lo prometió, Él va a cumplir. Pero quien te ama no te distrae. Entonces, el fuerte viento, Jesús varias veces tuvo que reprender a la naturaleza, porque la naturaleza se estaba convirtiendo en una distracción y estaba influenciando de manera negativa en los discípulos para ponerle temor y miedo. Ahora, Pedro dice, manda que vaya. La orden estaba dada. Pero el problema aquí no fueron las muchas aguas. Es que tengo muchos problemas. Es que tengo mucho esto. Mira, hermano, puede tener muchísimo. Muchísimo. Pero si tú estás enfocado en el que te llamó, nada te va a quitar la mirada. Dice la palabra, ponga las miradas en las cosas de arriba. Si usted se pone a mirar las cosas de abajo, las cosas terrenales, las cosas naturales, usted se va a hundir. Pastor, usted sí es cruel. Es la realidad. Es la realidad. Esa es la razón por la que muchos se hunden en lo almático. ¿Por qué? Y el gran problema que tenía Pedro era que era terco. Porque no podía decir, es que Jesús no me dijo. Jesús le habló. Y Jesús viene hablándole de hace rato a los discípulos en muchas áreas. Y Jesús le acababa de hablar. Pero ¿qué quería Pedro? Manda que vaya sobre las aguas. Era sobre las aguas. No iba a poner la manito y te lo iba a facilitar. No iba a poner la manito en los pies de Pedro y lo iba a traer. No. Era que él se esforzara caminando. Era que él probara su fe. Y a veces queremos que si Dios nos dio una palabra, Él mismo nos encamine y nos lleve al cumplimiento de la palabra. No funciona así. Tienes que tú caminar sobre las aguas. Tiene que ser probada tu fe. Qué rico, qué sabroso, como dicen aquí. Ah, que Dios te ponga la manito así. Ah, Pedrito, ¿quieres salir de la barca? Venga, yo le pongo las manos y usted camina sobre mis manos. No es así. Porque las manos de Jesús solo se extendieron cuando Él se hundió, no cuando salió de la barca. Porque Él quiere ver tu firmeza, tu confianza, tu seguridad para andar, para caminar. Ya está bueno, ya el Señor subió la ruedita. Ya no te va a agarrar con el pañal así, no. Crezcamos ya.
crezcamos, no nos quedemos siendo bebés espirituales, aprendamos a dar pasitos de fe, aprendamos a andar sobre las aguas. No es fácil el evangelio. Si te lo vendieron fácil, te engañaron. Esto es para valiente, esto sí es para valiente. Yo ayer escuchaba un testimonio que a veces somos muy guapos, muy grandotes, muy violentos cuando andamos en el mundo. Y el ladrón se le quiere enfrentar al policía. Ah, pero venimos a los pies de Cristo y somos unos cobardes. Se nos acaba la valentía. Somos groseros, somos altaneros. Pero llegamos a los pies de Cristo y nos tienen que hablar suavecito porque nos molestamos, nos airamos y nos ponemos bravos con los pastores. Habla Jehová. Habla Jehová. Entonces, para el mundo, tenemos una resistencia que la debemos tener aquí. Porque la Biblia nos dice, someteos a Dios y resistí al diablo. Esa valentía que tenías en el mundo, que hacías cosas atrevidas, que te ibas al extremo. Esa valentía que tenías antes para lo malo, tienes que tenerla aquí para aguantar. Para aguantar. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. 5 minutos me quedan. Vamos a Juan 18. Juan 18, versículo 10. Y aquí vemos la otra faceta de Pedro. Capítulo 18 del libro de Juan, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, acuérdense que esto puede ser una espada, y esto también, la lengua, la desenvainó, la desenrolló, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la ha de beber? El problema, Pedro, es que tú eres un violento. Y que duraste conmigo 3 años, caminando conmigo, viendo que yo era manso y humilde de corazón y no aprendiste mío. Tenemos que aprender de nuestro maestro. Porque somos una esponjita para aprender lo malo. Y tenemos que aprender del que fue manso y humilde de corazón. No le acababa de decir, antes de que sucediera esto, orá para que no entréis en tentación. Lo que pasa es que eres un terco y eres un violento. Y te gusta hacer las cosas a tu manera, santo. Y por eso esto es el resultado de... Viniste y le cortaste la oreja al muchacho. Porque esa es tu esencia. Eres un violento. Luego en la primera carta de Pedro, tú ves esa violencia transformada para lo bueno. Lo mismo que le sucedió a Pablo. Con la misma intensidad y la maldad que tenía para perseguir a los cristianos, ahora la tenía para ganar para Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Que esa esencia que te marcó en el pasado, en el viejo hombre para lo malo, lo uses ahora para lo bueno. Porque esa violencia que tenía Pedro no la usó cuando tuvo que, le decían, él es uno de ellos. No. Hasta maldijo. No quiso reconocer que sí era uno de ellos. Que era uno de los que seguía a Cristo. El problema de Pedro fue era terco y era violento. Si vas a ser violento, que sea para el reino, porque dice que el reino lo arrebatan los violentos. Si vas a ser violento, que no sea en tu casa. Si vas a ser violento, que no sea con tu lengua. Si vas a ser violento, que sea para el reino de los cielos, para arrancarle las almas al enemigo, para ganar almas para el reino, pero no para andar matando a tu gente, pero no para hacerle daño a los demás. No, que sea para edificación del cuerpo de Cristo.
Creo que te quedó muy claro que es un peligro ser almático. Pedrito caminó con él, pero aunque caminó con él, no fue como él, santo. Caminó con el rey, con el manso y humilde, y nunca aprendió. Mientras estaba Jesús, porque ya después vemos a un Pedro transformado. Aprende del que es manso y humilde. Y como dijo una vez el pastor, si o el pastor y yo no te servimos de ejemplo, ponga otro ejemplo. Pero tome lo bueno y deseche lo malo. Aprenda de sus padres espirituales. Si yo le he pedido al Señor que no haya ni uno almático, propóngaselo usted también, porque el trabajo es en equipo. El trabajo es usted con Dios. Usted con Dios, comprométase con Él. Y dígale, Señor, quita de mí la ira. Quita de mí el miedo. Quita de mí la cobardía. Quítame de mí la violencia. Quita de mí de ser tan terco, tan necio. Quita de mí los argumentos que no me dejan crecer, que no me dejan avanzar. Oramos, Señor, gracias por tu presencia y por tu palabra. Esperamos